la palabra de Dios y a su vez vamos a irnos adentrando a esta situación porque de tanto laborar en las cárceles, en las fundaciones con este tipo de población, uno le pregunta como predicador al Señor y Él le va mostrando rutas y en la palabra de Dios encontramos todas estas bendiciones. Quiero que usted me acompañe. Vamos a leer Génesis capítulo 49, versículo 27, mis hermanos. Vamos a leer Génesis 49, 27. Gloria a Dios. Qué bendición, mis hermanos, que estemos aquí reunidos. En el capítulo 49 de Génesis, nosotros vemos a Jacob dándole la bendición patriarcal a cada uno de sus hijos. Y esto no es cualquier cosa, no es nada sencillo. Nosotros sabemos que una bendición patriarcal era algo tan importante, gloria al Señor, pero les decía el pasado, el presente y el futuro a sus hijos para que ellos tuvieran en cuenta y nosotros hoy pudiéramos, ya que somos lectores de la palabra, darnos cuenta cómo es el proceso de Dios en la vida de los seres humanos. Y dice en Génesis 49, 27, Benjamín, que usted me ayude, que dice la palabra del Señor, Benjamín es lobo arrebatador, dice, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos, los restos. Bueno, mis hermanos, esta es la porción en esta mañana que nos va a adentrar a esta situación. ¿Por qué escogí este personaje, mis hermanos? Porque Dios me lo mostró, ¿verdad? Benjamín, lobo arrebatador. Empieza Dios mostrando el principio de Benjamín, lobo arrebatador, lobo feroz. Dice, a la mañana de su vida, al principio de su vida, dice, no tendrá un principio especial, dice, comerá la presa. Ese era el principio de Benjamín desde antes de nacer, dice, y hasta que Dios hizo algo especial en la vida, dice, y a la tarde repartirá los despojos, los restos. En otra versión dice, por la mañana se come a su víctima, dice, y por la tarde reparte su sobra, reparte el botín. Estamos en una sociedad con más de 49 millones de habitantes, 7.500 millones de habitantes en el mundo aproximadamente. Y me llama la atención porque hay unas estadísticas que nos llevarán a darnos cuenta de algo. Es la radiografía, las estadísticas son las radiografías de las necesidades humanas. Y por lo menos nosotros que llevamos haciendo 46 años evangelismo carcelario en Colombia, podemos decirle que en estos momentos tenemos 176,000 personas privadas de la libertad, dentro de los cuales hay mujeres, hay ancianos, hay jóvenes, hay todo tipo de personal en las cárceles. En el mundo tenemos 11 millones de personas en las cárceles y hay un porcentaje más profundo, mis hermanos, porque el 80% de esas personas privadas de la libertad son jóvenes que no superan los 25 años. Eso quiere decir, mis hermanos, que las cárceles están llenas de jóvenes, mis hermanos. Eso es algo muy difícil, uno darse cuenta, mis hermanos, las cárceles llenas de jóvenes. Hoy en día, todos torcidos, todos cicatrizados, pasando situaciones difíciles. En esos lugares, en esas cárceles también, quiero decirle que el 30% de esas personas son inocentes. El 20% pasaron por una iglesia, tuvieron una Biblia en la mano y recayeron y terminaron en ese lugar. Y quiero llevarlo a través de las estadísticas, mi hermano, que son el diagnóstico de la sociedad,
para que usted conmigo, mis hermanos, usted conmigo, hagamos un equipo de trabajo en oración, en intercesión, pero también en un trabajo especial y busquemos todas las herramientas posibles para que Dios haga algo en las vidas de toda esta juventud perdida, los que están en nuestra iglesia y los que están fuera, para que lleguen al conocimiento del Dios verdadero. Mire los lugares en los que habitan esos jóvenes. Venga, es algo crudo, es algo que no es tan sencillo de oír, pero existen lugares a donde están todos esos jóvenes y algunos lugares se llaman las comunidades terapéuticas. Hay infinidad de comunidades terapéuticas en el mundo donde están recibiendo un proceso jóvenes que cayeron en las drogas o, como decía mi pastor Edgardo, en algún tipo de adicción, porque no solamente las sustancias psicoactivas son adicciones. Y no solamente las adicciones son adicciones, sino que se convierten en trastornos asociados a las adicciones. Somos seres humanos que biológicamente tenemos una composición, hablando en otras palabras, tenemos una torre de control que tiene un elemento muy especial que es el sistema nervioso central y es el que como, intercala, intercomunica todos nuestros sentidos, y ese sistema nervioso central que nos lo pidió el Señor, ese sistema nervioso central es afectado por todas estas cosas que están a la mano del hombre, a la puerta. Entonces están las comunidades terapéuticas, hay fundaciones para atención de sustancias psicoactivas, hay anexos psiquiátricos a donde están recluidas personas que cayeron en las adicciones, la ludopatía, la pornografía, todo este tipo de adicciones, el tabaquismo. Hay bastantes adicciones que más adelante vamos a estar tratando, porque quiero decirles, mis hermanos, que no todos los problemas del ser humano son los mismos, porque a veces nosotros miramos, mis hermanos, y pensamos que los problemas de cada persona pueden ser parecidos, pero no son iguales. Entonces, para cada problema debe haber una situación, una solución. Amén. Entonces, busquemos esa ayuda, mis hermanos. También existen, por lo menos en las cárceles, hay patios de la cárcel donde hay personas con enfermedades terminales y que están privados por sus adicciones. Existen calabozos en las cárceles que se llaman unidades de tratamiento especial. Existen patios donde no solamente están privados de la libertad, sino que también hay personas con discapacidades. Esos patios existen. Y quiero decirle a esta audiencia que 14,000 mujeres en Colombia están privadas de la libertad, y yo sí abogo por las mujeres ahora que Dios me ha permitido hacer este trabajo. Hay patios de máxima seguridad donde el hombre tiene que ser recluido y tiene que ser cercado de una forma especial para que no haga lo que quiere. En Colombia tenemos 12 millones de adolescentes, mis hermanos, 12 millones de preciosos adolescentes en Colombia, y 60,000 están privados de la libertad en correccionales. Es la realidad que hay al día de hoy, es una necesidad, es un SOS, mis hermanos. 34,000 personas en condición de habitabilidad de calle. 34,000 personas de nuestra sociedad habitan las calles, y unos son casi en condición de habitabilidad de calle, porque eso hay también que decirlo. Hay algunos que ya están al borde de irse a las calles y son nuestros hijos, son nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras niñas. Y qué bueno es que Dios nos haya despertado para que nos reunamos y nos convocamos a hacer algo por esta situación, porque tenemos las herramientas, mis hermanos.
Hay aproximadamente en Colombia unas 500 IPS, instituciones prestadoras de salud, al servicio de rehabilitar a los consumidores, mis hermanos. O sea que sí hay lugares, porque quiero decirle que la obra del Espíritu Santo es poderosa, el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero también, mis hermanos, hay gente que necesita pasar por un proceso, hay gente que necesita ayuda. Entonces, esto es bueno conocerlo para que usted busque ayuda, mis hermanos. Ahí hay un chat y qué bueno, mis hermanos, que usted se identifique con esa necesidad y aquí estamos para ese servicio. Entonces, esta palabra inicial, cuando Jacob le dice la profecía de la vida de su hijo, nos enseña una realidad mirando esas estadísticas, y es una realidad clara, mis hermanos. ¿Y cuál es esa realidad? Que la mayoría de personas en su juventud tienen una situación difícil, mis hermanos. Los jóvenes en la adolescencia, de hecho eso es adolecer, ¿verdad? Es que viene un dolor por no querer afrontar el cambio, pero ahí vienen a la vida del hombre situaciones difíciles. Y yo quiero que vayamos al origen del problema de Benjamín, para que nosotros nos demos cuenta por qué su padre le dijo lobo arrebatador, por qué podemos hoy comparar a nuestros jóvenes la problemática social tan grande, el flagelo que nos está agobiando con este caso bíblico. Mire, dice en Génesis capítulo 35, quiero que usted me lo ayude ahí a proyectar, Génesis 35, desde el verso 16 al 18, vamos a ver el origen de este problema que lo podemos aplicar el día de hoy. Dice así, dice, después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, la madre de Benjamín, dice, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció, dice la Biblia, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Quiero hacer un paréntesis aquí. Este es Benjamín, el que su padre le dijo lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa. Desde su inicio, desde su vientre, ya hubo problemas en su vida, desde su alumbramiento también, porque dice que hubo trabajo en su parto, ¿verdad? Y que como hubo trabajo en su parto, entonces dice que la Biblia dice que al salir Benjamín, dice que le quitó la vida a su madre, dice, al salírsele el alma, pues murió. En ese momento, su madre, al experimentar esta situación, le pone un nombre y dice, llamó su nombre Benoni. Y me llama la atención, mis hermanos, porque Benoni es el hijo de mi tristeza. Eso quiere decir. ¿Y por qué tomo este pasaje ahí, mis hermanos? Porque era una declaración patriarcal y se espera que cuando nazca un niño, ¿verdad?, venga una bendición sobre ese niño, pero este niño no recibió una bendición, recibió totalmente algo opuesto, porque su madre lo llamó Benoni, ¿verdad? El hijo de mi tristeza, el hijo de mi dolor. Entonces, ¿qué quiere decir esto, mis hermanos? Estos son los hijos, son los jóvenes que nacen en dolor, en tiempo de dificultad. Y además se suman declaraciones. Quiero hacerle mención de que cuando el bebé está en el vientre, se recomienda estimularlo, ponerle música, luces, ¿verdad? Pero no se recomienda decir nada malo que afecte la vida, ni declaraciones que vayan a hacer daño en su crecimiento. Pero su misma madre le llamó Benoni porque ya le causaba dolor. Y yo recuerdo cuando mi esposa estaba en embarazo,
que uno o de los dos hijos que tenemos, algunos hijos son más tranquilos que los otros, pero hay unos que sacan un pie, sacan un codo, ¿cierto? Y se mueven bastante. Y tal como se movía en el vientre, cuando nace, así son. Y siguen con esa hiperactividad, se van convirtiendo en niños, en adolescentes y en jóvenes y siguen mostrando esos mismos rasgos que tenían desde su alumbramiento. Bueno, esta situación pasó tan tremendo era lo que experimentó Raquel con su hijo, que al nacer su hijo le quitó la vida y le llamó Benoni y lo etiquetó para toda su vida con ese nombre. Entonces, esto me lleva a mostrarle a la audiencia, mis hermanos, que a veces nosotros como padres no declaramos bendiciones sobre nuestros hijos, sino que nosotros mismos, dadas las circunstancias, les declaramos malas palabras a nuestros hijos. No sirve para nada. Desde que lo tuve aquí, es que su padre me abandonó. De hecho, sucede, es un común denominador que alguna mujer quede en embarazo para que su pareja no se vaya. Y cuando la pareja se va porque al hombre lo asustan las responsabilidades, entonces se desquita con el bebé, con su vientre y hasta golpes le infringen a su cuerpo, sabiendo que hay una criatura ahí. Vienen lágrimas, viene amargura y todo eso lo recibe ese feto y va recibiendo ese impacto. Esto fue lo que pasó con Benjamín. Y me llama la atención, mis hermanos, porque sumado a esto, estamos buscando, mis hermanos, recuerden que estamos buscando las situaciones que están llevando a que la sociedad esté perdida. Y aquí está una de ellas. Y hace mención esta enseñanza a que nosotros como padres somos responsables. Y quiero sumar a esto lo que dice el Salmo 51, capítulo 51, verso 5, porque además de las declaraciones a nuestros hijos que son incorrectas, se suman los casos de hijos no deseados, hijos de fornicación, los llama la Biblia. Estos son hijos no reconocidos, los llama así la Biblia. Salmo 51, 5, un salmo tan especial, dice el rey David, como tal vez en excusa ante Dios, dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esto nos hace mención, mis hermanos, acerca de que hoy en día muchas parejas se unen y no tienen conciencia de lo que se está haciendo, y engendrar un hijo es algo muy delicado, mis hermanos, y es algo que se tiene que hacer primeramente con la bendición de Dios. Y cuando no hay bendición y estos hijos son engendrados en fornicación, pues viene lo contrario a sus vidas. Son hijos no reconocidos, dice la Biblia. Estoy hablando en la terminología bíblica, y eso que hay una palabra más fuerte, pero son hijos no reconocidos. Y estos niños parece que fueran etiquetados al mal, porque desde su inicio fueron engendrados en mal. Yo tengo un hijo que engendré en la cárcel, engendré bajo los efectos de la droga, cuando estaba con mi esposa en ese mundo de inconsciencia. Por eso se lo digo, por eso tuve que recurrir a este tema, mis hermanos. Y hay muchos ejemplos. Quiero tomar este ejemplo de una joven en los Estados Unidos, que no voy a mencionar el nombre, y esta niña era adicta al crack. Esta niña fue o recibió abusos desde niña. Luego en su niñez la abordó un hombre mayor y la vendía, la utilizaba para cometer delitos. Y ella cometió un delito muy grave, un homicidio, en esas prácticas que vivía siendo una niña, una adolescente, y fue capturada por ese delito tan grave y fue condenada a cadena perpetua siendo una niña menor de edad.
¿Y por qué tomo este ejemplo, mis hermanos? Siga aquí y comparta, interactúe, mis hermanos, porque son situaciones difíciles de de nuestra sociedad, pero son reales. Esta niña fue capturada y condenada a cadena perpetua siendo una niña, porque hay estados en los países que juzgan a los niños con todo el peso de la ley. En Colombia no es así. En Colombia la pena máxima son 8 años, porque fuimos pastores de las correccionales para menores con mi esposa y vivimos todas estas situaciones. Esto que estamos hablando es basado en la experiencia. Pero mis hermanos, sucede algo especial, que esta niña, estando privada de la libertad con una condena a cadena perpetua, no siguió el mismo camino, sino que se empezó a superar, buscó estudiar en la cárcel, se alejó de las drogas, recibió procesos terapéuticos, buscó esa ayuda. Siendo una niña, no se quedó con esa cadena perpetua. Y me llama la atención porque los mismos jueces que la ayudaron a condenar con esa sentencia tan alta, al ver, ellos también eran profesores de la universidad. Y al observar, mis hermanos, al observar ellos el cambio de esta niña, empezaron a tratar de ayudarla, porque primero la juzgaron y ahora quisieron ayudarla. Y tuvieron que buscar todos los recursos, y es lo que yo quiero contarle a esta audiencia, a esta preciosa audiencia, que en el proceso de juicio apelaron y encontraron en su genética el problema. Se le encontró algo conocido como el síndrome del espectro alcohólico fetal. Ellos se fueron más adentro y encontraron este síndrome del espectro alcohólico fetal. Son bebés que fueron expuestos en su vientre, en el embarazo, al alcohol y a las sustancias psicoactivas, a los abusos, porque todo esto queda ahí en la genética. Ahora sí se da cuenta usted, fue una declaración la que le hizo su madre a Benjamín, que no le dio el rumbo correcto, pero también podemos ver que si alguien es engendrado en pecado, y además de ser engendrado en pecado, es engendrado bajo los efectos de las drogas, de las sustancias psicoactivas, de algún trastorno, eso se replica en la vida de ese ser humano que va a venir al mundo. Y eso se encontró, mis hermanos, eso se encontró en esta chica que fue condenada a cadena perpetua, y ellas empezaron a buscar herramientas para poderle presentar a los jueces que no era la culpa de ella, que no se podía juzgar a una niña. Como hoy en día, no le echemos la culpa a los jóvenes que están perdidos, que habitan las cárceles, que habitan las calles, a los seres humanos que tomaron otro rumbo. No, hay un principio, ¿verdad? Hay una raíz, y aquí la estamos viendo por la palabra. Son esos hiperactivos, desobedientes, que debido a lo que se les hizo en su engendramiento, entonces tienen este resultado, mis hermanos. Estas personas son hiperactivas, las que tienen el síndrome del espectro alcohólico fetal, son desobedientes, tienen déficit de aprendizaje, tiene en su composición biológica un cerebro pequeño, no se concentran con facilidad, son dispersos, y eso sabe durante qué tiempo pasa en su vida. Pasa casi toda su vida. Me llama la atención esto, mis hermanos, porque aquí van apareciendo las situaciones que tiene nuestra sociedad así. Por eso, qué bueno es que usted venga a Cristo. Por eso es que bueno que usted traiga la bendición de Dios a su vida, a su familia, que usted reciba la bendición en su matrimonio, para que los hijos que van a nacer fruto de esa unión sean benditos, vengan con una bendición y no con lo contrario, mis hermanos, porque eso es lo que sucede. Esos bebés reciben todo lo que hicieron sus padres, todas las emociones, todas las situaciones físicas, espirituales que recibieron sus padres, forman en ellos lo que van a hacer en sus vidas. Y estos niños que tienen ese síndrome de alcohol fetálico
son vulnerables al alcohol y a las sustancias psicoactivas porque están en sus genes, están en su genética. Entonces, muchos hermanos que tal vez están aquí con nosotros y dicen, pero ese pelado, ¿por qué terminó en las drogas y yo ya estoy en Cristo? Porque hay un pasado, porque recuerdas que te convertiste cuando ya lo tuviste a él en pecado, recuerdas que te convertiste a Cristo, pero no te acuerdas que cuando ese bebé estaba en el vientre, tal vez no le diste las mejores palabras, o tal vez como es un comportamiento difícil, no lo tratas de la mejor forma, porque para hacerle daño, para maltratar a alguien, no se necesitan solo palabras oeces, no, sino malas palabras con malos significados. Se investigó la vida de esta joven y se fue hasta su genética. Su madre consumía alcohol, consumía sustancias psicoactivas, y no de cualquiera, de las más fuertes, la cual fue víctima de abusos repetidos en su niñez. ¿Sí? Estos son esos Benonis que producen dolores de parto a sus padres, a sus familias, a sus sociedades, a las iglesias, porque estamos viendo cómo las cárceles están llenas de jóvenes, las calles llenas de personas jóvenes en las sustancias psicoactivas, pero fue que nacieron en dolor. Y aun cuando llegan a la iglesia, llegan a la universidad, son esos niños problema, son esos jóvenes problema. ¿Por qué? Porque hay una razón de ser. Aun cuando son bautizados, siguen pasando dificultades porque hay una raíz que todavía no se ha intervenido. La Biblia dice, porque el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Dice, no quitando las inmundicias de la carne. Hay que hacer procesos, vuelvo y digo, todos no somos iguales. Estos son los jóvenes que estamos viendo que están sufriendo un daño en la sociedad y están causando un daño. Además de nacer así en esta situación, se les aumentó una declaración. Tras de que fueron engendrados en pecado, usted le dice, es que no sirve para nada, es que no eres bueno, es que eres rebelde, es que no estudias, es que no te concentras. ¿Por qué haces esto? Porque hay un porqué y nosotros tenemos una responsabilidad como padres. Vuelvo y digo, cuando yo estuve privado de la libertad, en mi ignorancia, yo recibía a mi esposa y la recibía y los dos consumíamos droga y ella estaba en estado de embarazo. Consumíamos alcohol y uno de nuestros hijos recibió ese impacto. Por eso lo digo, mis hermanos, y tenía estos comportamientos, ¿verdad? Porque había una razón de ser. Así pasa en la sociedad, mis hermanos, y la sociedad los declara torpes, buenos para nada, hijos de la tristeza. Y también la sociedad, ¿verdad? Y cuando no tiene, como en este caso de Benjamín, una mamá que le dijo Benoni, entonces es en la calle, es en la universidad, es en el colegio, que les ponen una etiqueta. Y en el mundo es el apodo. Yo recuerdo que habité las calles y de acuerdo al comportamiento que uno tenía, le ponían una etiqueta, le tenían un alias, un apodo, y no es algo bueno. Entonces, cada vez que lo llamaban uno por ese alias, como que uno se iba empoderando de ese alias y iba ejerciendo esas mismas conductas. Y recuerdo cuántos que estuvieron conmigo en ese mundo los mataron siendo jóvenes, siendo adolescentes, porque tenían todo esto en sus vidas, tenían todo preparado para una destrucción, como sucedió con Benjamín. Eso sucede y quiero en esta hora mostrar que estas personas con esa identidad, con ese comportamiento que se les declara Benonis, terminan en las listas de limpieza de la sociedad, de los barrios, terminan etiquetados como las ovejas negras, en todo sentido, mis hermanos, pero esto tiene un principio. Y yo quisiera, mis hermanos, que miráramos también lo que sucede en este ejemplo bíblico. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, verso 9 al 10. Aquí hay otro ejemplo de lo que estamos hablando.
Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 4, verso 9 y 10, dice la Biblia, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Dice en primer libro de Crónicas 4, 9 al 10, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre lo llamó Jabes, por cuanto lo dio a luz en dolor. Dese cuenta, otro personaje que fue etiquetado, Jabes. Pero este personaje que su nombre era dolor, que no era ni del pueblo de Dios, porque estudia uno y Jabes no era del pueblo del Señor, pero buscó su ayuda. ¿Y cómo lo hizo Jabes? Dice, e invocó Jabes al Dios de Israel. Entonces sí hay una situación que se nace así, pero también hay una solución, gloria al Señor, que nosotros podemos encontrar. Estos son todos esos jóvenes que resultan acusados por cometer delitos porque desde el inicio se les etiquetó y se les sigue mencionando, ¿verdad? Y ellos recibieron fuera de eso más abusos en sus vidas, y me llama la atención porque esta jovencita de las cuales les estoy hablando, cuando los profesores de la universidad encontraron el síndrome del espectro alcohólico fetal, lo presentaron a los juzgados, a los tribunales, y aprobaron su libertad. Después de estar condenada a cadena perpetua, encontraron que sí, efectivamente ella era así, porque su madre había vivido lo mismo, porque su abuela también había tenido abusos, había sido consumidora, y por eso ella replicó lo que venía en su genética. Entonces póngase a pensar en ese rebelde que usted conoce, en ese drogadicto que usted conoce, en ese hombre que habita las calles que usted conoce, y no juzguemos hasta que no sepamos de dónde viene esa situación. Y la Biblia nos menciona dos casos, Benonis y Jabes. Yo quiero decirle a esta audiencia, yo fui uno de ellos. Por la gracia de Dios estoy aquí. Y mis hermanos, yo era la oveja negra de mi familia. Cuando quizás sonaba el celular en mi casa y mi madre estaba esperando que yo apareciera, porque una madre sufre cuando su hijo sale, y cada vez que sonaba el celular, yo creo que salía Benonis, salía Jabes, el hijo de mi tristeza, el hijo de mi dolor. Otra vez estará en una estación, esta vez estará en el hospital. ¿Será que me lo mataron? ¿Verdad? Porque causamos esos dolores de parto, pero es debido o a que se nos maldijo o debido a que fuimos engendrados en pecado, y eso tiene una consecuencia. Yo no sé si usted conoce un Benoni, si usted conoce un Jabes, un hijo de la tristeza, un hijo del dolor, y son así por su pasado, por su generación, por el mal que ya traían genéticamente desde su descendencia. La psicología habla de las neuronas espejo, es decir, que repetimos las conductas que vemos. Todas estas cosas suman para que hoy tengamos los resultados que tenemos, pero tenemos que nosotros hacerle frente a esto, ¿verdad? La Biblia habla de la maldad de los padres sobre los hijos, y aparte de eso les declararon así. Les dieron malas palabras en su nacimiento, incluso antes de nacer en su vientre los golpeaban. Pero la historia de Benoni tiene un final. Recuerde que empezamos con él, ¿verdad? Lobo arrebatador, dice, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos, dice la Biblia, gloria al Señor. Y me llama la atención, mis hermanos, porque no todo es así, ¿verdad? Su padre Jacob anuló esa maldición, esa declaración. Jacob es tipo de la iglesia del Señor aquí en la tierra. Jacob es tipo de ese hombre que encuentra a Cristo, se vuelve prudente y ya no maldice, sino que bendice. Mire lo que dice la palabra en Génesis 35, 17, dice, y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. Pero quiero que tengamos en cuenta esta parte, dice,
mas su padre lo llamó Benjamín. ¿Qué quiere decir? Que donde no hubiera estado Jacob, su padre, donde no hubiera dado una declaración diferente, Benoni hubiera muerto Benoni. Benoni, que es el hijo de mi tristeza, hubiera terminado sus días y la profecía en Génesis 49 fuera diferente. Pero dice, pero su padre llamó su nombre Benjamín. Le dijo, mija, ¿cómo vamos a maldecir al pelado? Benoni significa el hijo de la tristeza. No, ella estaba pronunciando lo que sentía porque eso fue lo que le causó en su parto. Eso es lo que siente una madre cuando no se aguanta más a ese joven, porque hace mal aquí, hace mal allá, ¿verdad? Solamente esperan hasta una llamada en la que digan, se acabó el problema. Venga y lo recoge aquí en el anfiteatro. Eso es lo que espera una madre cansada de que su hijo cause tantos dolores, porque eso va en progresión. Si no conoce a Cristo, si no intervenimos estas personas. Pero hay un padre que se presentó y dice, lo declaró bendito. Gloria al Señor. Por eso digo que Jacob es tipo de la iglesia, es tipo nuestro, que nosotros estamos aquí para que haya una manifestación como hijos de Dios a todos esos jóvenes que han sido maldecidos. Llevamos 46 años predicando en la cárcel. Llevamos 87 años predicándole a la sociedad colombiana. ¿Y qué les predicamos? Declaraciones benditas. Cambiamos los destinos por el poder de su palabra, por el poder del Espíritu Santo, gloria al Señor, porque a esos que nacieron en pecado, fueron engendrados en pecado, se les presenta una declaración cuando aparece Cristo Jesús, cuando aparece su iglesia, y no se llamará Benoni, sino se llamarán Benjamín. Benjamín es el hijo de la mano derecha de Dios. La Biblia dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Qué importante esto, mis hermanos, porque nosotros tenemos un grupo de apoyo que nos acompaña a las cárceles y son aproximadamente 2.000 hermanos. 2.000 hermanos que entran a las cárceles, a los patios más peligrosos. Hay un grupo de misiones nacionales que se llama Grupos Especiales que hacen evangelismo en las ollas donde están los adictos, que vamos a las fundaciones a declararles bendición a los seres humanos, gloria al Señor, a intervenir y a no permitir que mueran como Benonis, como Jabes, no, sino a enseñarles que también invoquen, porque Jabes dice que él invocó al Dios de Israel. Eso es lo que está haciendo la iglesia, una labor social impresionante, porque el conocimiento espiritual, el conocimiento de Dios está comprobado a nivel mundial, que ese conocimiento le da prosperidad a las sociedades. Ejemplo, Corea, cómo Corea fue inundada del evangelio y hoy es un país tan próspero como nuestra Colombia, como su casa cuando usted hace el devocional, como este devocional de gloria en gloria desde que ha estado aquí ha sido bendición para muchos. Por eso no podemos callarnos, por eso no podemos dejar de predicar, porque somos ese Jacob que estamos ahí para que la historia no termine como quisieran que terminara, sino que termine como Dios quiere que termine. Gloria al Señor, desde que murió en la cruz. Entonces, qué bueno es que esos jóvenes que habitan las calles, que habitan las cárceles, conozcan que hay una iglesia, conozcan que esa iglesia está llena de profesionales. Yo hago proceso de intervención en la cárcel de mujeres, donde hay un porcentaje de población femenil que está en la condición de drogadicción y de trastornos, porque no solamente es el caso, sino que terminan con deseos de suicidio, terminan con deseos
de hacerse daño, de autoflagelarse. Pero qué bueno, mis hermanos, que nos seguimos capacitando y estamos dando unos talleres psicosociales en la cárcel, mitigación, prevención al delito, estamos dando preservación de la vida, preparación para la libertad, inducción al tratamiento penitenciario, mis hermanos, porque nosotros también tenemos herramientas y tenemos que ayudar a esta sociedad perdida, gloria al Señor. Y qué bueno que usted esté escribiendo ahí, porque hasta nosotros en la iglesia recibimos esta situación. Por eso empezamos allí en la bendición de Jacob a sus hijos ante su muerte. Dijo a Benjamín que tendría un comienzo oscuro, declarado como dolor, tristeza, sin propósito, inservible. El que no puede, en un principio comerá la presa y a la tarde repartirá el botín. Se apareció en la vida de Benoni un padre espiritual, pero en el caso de Jabes tuvo que hacer algo por él mismo. Dice, y Jabes invocó al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieres bendición, si aquí en esta hora hay un Jabes, ¿por qué no invocas al Dios de Israel? ¿Por qué no invocas al Dios de esta iglesia, al Dios todopoderoso? Él dijo, oh, si me dieras bendición, si cambiaras la maldición por bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y este Dios que es rico en misericordia dice, y le otorgó Dios lo que le pidió. 23.500 bautizados en 46 años en las cárceles dan testimonio de esto. 46 pastores tiene la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia a nivel nacional que salieron de una cárcel, que salieron de las drogas. Porque sí hay solución, mis hermanos. Yo no tenía remedio. No había nada que hacer en mi vida, mis hermanos. Muchas veces me capturaban, me llevaron a la Sijín, me llevaron al Salto del Tequendama, me pusieron un arma, me golpeaban, me torturaban. No más, no queremos verte más, estás en la lista negra. Y nada me detenía. Inclusive en otro país me amarraron y se proponían a quemarme después de un hurto que cometí totalmente drogado. Y cuando me iban a quemar, mis hermanos, le clamé a ese Dios todopoderoso, el Dios de Jabes, y le dije, Señor, si cambiares mi maldición, no puedo hacerlo por mí mismo. Creo que hay un Dios que existe. Mis hermanos, a los días estaba cayendo privado de la libertad a la cárcel más peligrosa de Colombia, porque después de que me libró la vida, no me quemaron. Quiero decirle a la audiencia, me iban a quemar, me lincharon, sí, no me quemaron. Pero después de eso no pude cumplir por sí mismo porque el hombre necesita de Dios. Entonces llegué a la cárcel más peligrosa, condenado a una pena muy alta, privado por mi adicción. Llegué a la cárcel con el mismo propósito de seguir en lo mismo, pero Dios ya había puesto sus ojos en mí, gloria al Señor. Y ahí en una celda oscura, sin un predicador, el mismo Dios que habita en esos lugares donde abunda la maldad, donde sobreabunda la gracia, interactuó conmigo, pude leer la Biblia, me arrodillé a orar y recibí a Cristo, mis hermanos, y salí al patio de la cárcel y fue el último cigarrillo de droga que me fumé, y cuando me di cuenta que ese cigarrillo no me causó ese efecto que siempre me causaba, me di cuenta que mayor es el poder de Dios que el poder del enemigo, mis hermanos. Y no solo eso, a los días, mi hermano, a los días, con una condena de 16 años de cárcel, ese Dios, cuando lo recibí, cuando me bauticé, cuando me casé, porque me casé con mi esposa, con la que delinquía en el mundo, con la que me encontré en otro país, con la que consumíamos drogas, con la que no teníamos cambio para la sociedad, con ella me casé en la cárcel, que va a estar invitada aquí a este programa, y con ella nos casamos, mis hermanos, y me llegó la libertad a los 16 meses. El Señor hizo un porcentaje, 16 años los convirtió en 16 meses, porque alguien le creyó, porque tenía
un Jacob que oraba por mí, porque tenía ese pastor carcelario que me enseñó a invocar al Dios de Israel. Y quiero decirle que sí, las fundaciones son una bendición, pero primero encuentra a Cristo. Y ahí empieza un proceso para que el Señor te limpie. Gloria al Señor. Y por eso es que tú mismo tendrás que acercarte al Dios de Israel, al Dios verdadero, y pedir que Él cambie esa película de tu vida que ya está trazado. Lobo arrebatador. Y lobo arrebatador es un disfraz, porque el Señor Jesucristo cambió la vida de ese lobo arrebatador. ¿Por qué? Porque repartiría los despojos. Gloria al Señor, qué bendición. Dice, a la tarde repartirá los despojos, dará a otros. Dice de Jabes que sería y era el más ilustro incluso que sus hermanos. Y quiero terminar con esto, mis hermanos. Mire, dice que el ejemplo de la tribu de Benjamín, porque Benjamín se convirtió en una tribu, ¿verdad? Y si usted mira quién estuvo en esa tribu, tuvo el comportamiento de la profecía de Génesis 49, Saúl. Él inició buscando las asnas, después fue ungido y repartió el botín, derrotó pueblos, profetizó. Saulo de Tarso, de la tribu de Benjamín, perseguidor, participó en la muerte de varios judíos cristianos y después repartió el botín. Escribió 3 epístolas del Nuevo Testamento, gloria al Señor. Y por último, mis hermanos, la Biblia habla de Filemón. Dice en el capítulo 1 de Filemón, en el verso 11, dice que el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil. Amén. ¿Esto de qué nos habla, mis hermanos? De que solo Jesucristo puede cambiar el destino de los seres humanos. Hoy en día le servimos al Señor en las cárceles, en las fundaciones. Son 20 años, mis hermanos, trabajando en este campo de acción, y es una bendición que ver lo que Dios hizo en nosotros y lo que día a día está haciendo en los hombres y en las mujeres que se acercan a Cristo, que buscan una ayuda. Gloria al nombre de Jesús. Y yo quiero en esta hora, mis hermanos, que usted se siga conectando a este programa, porque este fue un abrebocas, un breve abrebocas de lo que Dios pudo hacer conmigo y hará contigo, con tu hijo, y por qué no con ese adicto que te molesta allí en el barrio, porque ese también es una creación de Dios y ese también hace parte de tu prójimo. Y qué bueno es que Dios nos despierte para ir a servirle, para ir a buscar y a salvar todo eso que está perdido, mis hermanos. Yo quiero en esta hora dejarlos con mi hermano Edgardo Bonza, o con el que me va a recibir, mis hermanos, y que hagamos una oración, mis hermanos. Ha estado este chat interactuando y qué bueno, mis hermanos, es que nosotros tengamos claro que Dios es el único que cambia las cosas, porque a esta chica que les conté al principio le otorgaron la libertad después de estar condenada a cadena perpetua, porque la culpa no era de ella. Qué bueno, mis hermanos, que nosotros asumamos responsabilidades y hagamos algo por lo que tenemos que hacer por nuestras familias, por nuestras jóvenes del mundo, de nuestro país, de nuestro barrio. Dios los bendiga grandemente, mis hermanos. Gracias por estar aquí con nosotros. Dios los bendiga en el nombre de Jesús.